Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Mal Habladas. El podcast sobre mujeres que dejaron mucho de qué hablar. Gaby, Sandy, ¿cómo estás? estoy muy emocionada por la triste historia de esta mujer. O sea, no porque me emocione su triste historia, pero hizo muchas cosas y yo sabía muy poquito de ella. La verdad que sí, yo tampoco sabía que tenía así tantas cosas detrás. Oye, pero trabajó un montón. La verdad que sí. Aunque Hoy vamos digan a que hablar. no. Hoy vamos a hablar de la increíble y no más que menos importante, Ana de Gran Bretaña. La primera que lleva el título de Gran Bretaña. Ajá. Le echó Es porras. la primera. Perfecto. ¿Cuándo nace Ana, Gaby? Nacimos el 6 de febrero de 1665. Nos fuimos como 200 años al pasado desde las últimas mujeres que hemos platicado. Esto también, ténganos paciencia, pero es que está muy padre la historia. Va a Sí. ser una historia medio larga y trágica, pero vale la pena escucharla, la realidad. Sí, la verdad trabajó mucho y Ajá. más allá de lo que por lo que la conocen, la verdad le echó muchas ganas a su gobierno. Aquí estamos en una época donde gobiernan la Casa de los Estuardo en Inglaterra. Tenemos de rey en este momento a Carlos I. Bueno, sí, años atrás estaba Carlos I, que creía en el divine right, es decir, en el poder divino de que él era amo y señor de todo, no había parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que Carlos empieza pues a hacer su desastre, viene ahora sí un grupo parlamentario, ocurre una guerra civil, lo ejecutan, aquí es cuando ¡Crisis! sí hay una gran crisis, aquí es cuando Nueva Inglaterra es por primera y única vez una república. Sí. Se hace un parlamento con un líder que se llamaba Oliver Cromwell, que si lo buscan pues está interesante la historia, pero bueno, no les duró tanto. Aquí es donde empezó lo de la Commonwealth, que esta república estaba conformada por Inglaterra, Escocia e Irlanda. Ujú. Pero luego pues se murió Oliver Cromwell, dijeron ya nadie quiere tomar el poder y Nos gusta la idea de tener Ajá, un rey. es correcto, y le hablaron al hijo de Carlos I, Carlos II, Porque somos bien creativos. ajá, para que viniera a gobernar y ya volvimos a reestructurar la monarquía en Inglaterra. Entonces, Carlos II es tío de nuestra cabrona mal hablada, Ana de Gran Bretaña. Exacto. En resumen, todo eso, Ajá. toda la situación política, para poder ver que no es necesariamente su papá, es su tío y un montón de... Sí. Y también todos estos hombres, es muy común dentro de los estuardos, no necesariamente había hijos directos, era por los brazos de los hermanos y muchos ilegítimos. Entonces, Qué raro, ¿no? Ay, sí. Está bien raro, como que... o sea, era muy difícil para los Estuardo tener descendientes. Sí, de Con- Mary Queen of Scots. Ajá. Algún día tenemos que hablar de esa mujer. Vamos a hablar de ella, claro que yes. Sí, que fue como que el origen de toda esta dinastía, y Elizabeth I, que nos da origen al hecho de que no sé por qué, y aquí no tanto es por incesto, no tenían tantos hijos, les gustaban los ilegítimos y pues estaba difícil. Sí, así pasaba. Sí. Y digo, el contexto de que les digamos un poquito de la historia es porque tenemos una política ahorita en Nueva Inglaterra donde el parlamento es altamente importante. Sí, tomó gran poder, ya no nada más es un poder absolutista, sino ahora sí ya hay un Commonwealth que me va a ayudar a gobernar. Sí, ya tomamos decisiones y ya somos varios países. Todavía no nos llamamos Gran Bretaña como tal, todavía somos como que una unión de países, Sí. pero ya están como que estrechamente relacionados todos los que son ese conglomeradito de islas que están ahí, ¿no? Así es. Entonces, Carlos II ya es rey, es bueno militarmente. Esta época es de guerras para todos lados, todo el mundo se está peleando con todo el mundo y el Reino Unido se está peleando con todos los que se están peleando. Porque todos quieren tierras en estas épocas. Ajá, es lo único que nos importa, ¿no? Entonces nos estamos peleando con todos ellos, él se va a meter a la guerra holandesa y a la guerra polaca y un montón de guerras civiles en las que no sé por qué se andaba metiendo, pero territorio. Entonces, bueno, nos casamos con Anne Hyde en 1660 más o menos, en contra de la voluntad de nuestros papás y pues Carlos I, que ya lo habíamos desterrado por allá, y mi hermano y todos esos, nadie está tan feliz. Y en este momento Carlos es católico.
que es como todos los Estuardo. Ahora sí que la intención es de tener una corona católica, ya hemos platicado de las guerras religiosas, entonces aquí estamos en pleno catolicismo y medio como que confuso aquí, somos católicos, somos protestantes y somos un poquito de los dos de vez en cuando. Sí, Carlos porque cambia. acuérdense que Nueva Inglaterra siempre ha tenido su iglesia, ¿no? The Church of England. Sí, porque Enrique VIII tomó decisiones. Y estos son anglicanos protestantes. Entonces, pues, ¿cómo osan tener un rey católico? Sí, no cuadra. O sea, como por qué. Y por ende va a haber muchas controversias a lo largo de toda esta historia entre los católicos y los anglicanos. Y los anglicanos y uno que otro luterano por ahí que se nos anda metiendo en la historia. Que se metió ahí de incógnito. Sí. Pero bueno, antes de adelantarnos más en qué pasó con toda esta familia, ¿cómo se llamaba la mamá? Sí, la mamá se llamaba Anne Hyde. Es hija de nobles. Su papá, de hecho, ayudaba como consejero a Carlos II, al rey de esa época. Dicen que era súper atractiva, sí. Y que también, o sea, por ejemplo, si conocía a alguien en una fiesta, era la primera que iba mucha gente alrededor de ella, ¿no? Súper popular la muchacha. Sí, la realidad que sí. Y su papá es James II. James II es hermano de Carlos II. Este fue el último rey católico en Inglaterra. Ahorita vamos a ver un poquito más de la historia. Y bueno, la realidad es que está muy interesante la historia de este matrimonio. Entonces, voy paso a paso y si quieres agregar algo me interrumpes. Ahí vamos. Y entonces nos casamos. Ajá. Entonces nos casamos en 1660. Pero no nos casamos de la mejor manera que esperaríamos para una pareja real en esta época. Ellos se portaron bien, fueron puros y castos siempre, Sandy. Aquí no hubo controversias. Total, que dicen que, por ejemplo, como Anne Hyde era súper popular, un día James se la encontró en una fiesta y la vio y dijo, esa mujer tiene que ser mía. Entonces, total, se le acercó y Anne Hyde fue de que, no, quítate, yo soy una mujer casta y pura. Y total, que le puso tanto gorro que al final pues se terminaron acostando y casualmente quedaron embarazados luego, y que yo creo que fueron varios intentos, pero bueno, quedó embarazada luego y casualmente pues no estaban casados. ¿Y cómo? ¿Y panza? ¿Y no, ¿Cómo no iba a suceder ser? eso? Entonces hubo una revuelta donde había gente, es decir, familiares de James, que decían, no, es que hay que castigarla y hay que ponerla en la hoguera y la querían matar y todo. Pero James, como todo un señor y hombre de palabra, dijo, no, yo me voy a casar con ella porque sí. Y luego hizo otras cosas que no son tan buenas. Pero al final de cuentas, él fue el que decidió el casarse con ella y literalmente se casaron poquititos meses antes de que naciera el primer hijo. Sí, cuando el vestido todavía permitía esconder tantito la panza. Todo el mundo sabía, pero que no se notara tanto y medio escondidas. O sea, no fue la fiesta que esperábamos. De hecho, se casaron en la madrugada de 1660. James, por ejemplo, y esto es bueno decirlo desde ahorita porque lo vamos a escuchar más tarde, se tomaba el haber salvado a su esposa, entre comillas, estoy haciendo comillas porque como que ¿por qué la salvaste? Pero bueno, salvó a su esposa de que la mataran, entonces él le podía ser infiel. Claro, como todos los hombres de esta época. Ajá. Y bueno. Amantes, acuérdense que había títulos especiales para las amantes, entonces pues, y eran poderosas las amantes. Sí, entonces, pues bueno. No pasa nada. Este matrimonio, además de suceder en la madrugada y salvando, entre comillas, a Anne, fue muy fructífero. La verdad que sí. Fértiles la pareja. Aquí cabe destacar que Carlos II y su esposa, o sea, Carlos es el rey ahorita, es el hermano de James, que es el papá de Anne, no los quiero revolver, pero Carlos II y su esposa nunca pudieron tener hijos. No. Entonces, Carlos tenía la mira a los hijos de sus hermanos, porque iban a ser sus sucesores. Entonces querían un niño en este momento. Querían un niño del cualquier hermano del rey Carlos. El primero. Empiezan las carreras por el primer hermano que tenga un hijo hombre. Ese es el primer heredero al que van a nombrar en el testamento. Y le hicieron caso a la carrera y dijeron, vamos a tener 7 hijos para ver cuál pega y cuál sí es niño. Digo. Yo tengo 8. ¿Ah, fueron 8? Yo tengo 8. No sé por qué tengo 7. Es que se me hace que no contaste a la última. A la que duró como a la que duró como un mes. Ajá, haz de cuenta. O menos. Entonces, qué mala persona soy, perdón por esa situación. Pero te los digo que. Va. A ver, Carlos, en 1660, se murió a los 7 meses. Este fue el que había sido concebido fuera del matrimonio, que la realidad muchos
como que se tranquilizaron de que hubiera nacido ya, o sea, de que no... Sí, que lo hubieran perdido porque Ajá. pues no había tanto revuelo, ¿no? Ajá, no sabían si realmente era de James porque no estaban casados. Y luego nació Mary en 1662, Anne, no es Ana, que de Gran Bretaña, en 1665, o sea, ya párate corriditos. Y luego Charles, perdón, en 1666, que murió al año. Edgar en el 67, que murió a los 3 años. Henrietta en el 69, que murió ese mismo año. Y Catherine en 1671, que también murió ese mismo año. Sí, y James, James. que también murió como a los 4 años. Correcto. Entonces, de estos 7, 8 criaturas, sobrevivieron las 2 niñas. Bueno, 2 niñas. 2 niñas, 2 de las 4. Las más grandes. Sí, Mary y Anne. Sí, entonces, bueno, aquí cabe destacar que, bueno, no, todavía no lo voy a decir, me voy a esperar. Aquí cabe destacar que como el Parlamento quería que su nuevo heredero fuera protestante, no querían que fuera católico. Porque aparte James II, el hermano de Carlos, turbo católico. Sí, medio extraño porque en Ajá. este momento turbo protestante. Ajá. O sea, Carlos católico, James protestante y dijo, queremos uno protestante, mis hijas, y bueno, mis criaturas, todos protestantes, Ajá. super anglicanos todos. Mientras a él como que no le cuadraba la historia, pero Sí. todos anglicanos. Así las cosas. Entonces tuvieron una educación anglicana, así para como que mantener al parlamento tranquilito y que no pasara nada. Pero pues obviamente nadie pensaba que Anne fuera a gobernar. Porque pues tenía muchos hermanos y tíos y todo antes que ella. Entonces, ya llegando a su educación, pues no fue la más buena para un gobernante. No, y Man también era medio libre, o sea, como que no le preocupaba tanto la idea. También estaba muy consciente de él. No hay forma en que me toque a mí gobernar, o sea, como para qué. Entonces, era bastante libre, muy religiosa, muy basado en los textos, pero nada más, o sea, no es como algunas otras cabronas de las que hemos hablado de que sabía de política y de religión y de geografía. ¿No? De hecho, no sé si sabías, pero el abuelito de Ana... era de la mentalidad de que las mujeres no debían de recibir educación porque se iban a volver locas, etcétera. Esa mentalidad patriarcal del pasado. Bueno, no, chance no tan del pasado. Esperamos que siga siendo solo del pasado. Se quede en el pasado. Sí. Entonces, todas las mujeres a partir de su, no recuerdo si era el abuelo o bisabuelo, ya no recibieron una educación sobre política. Era más de baile, canto, música, actividades al aire libre, etcétera. Entonces, pues qué mal. Que de hecho en algún punto Ana se comparaba con Elizabeth I, de que, oye, cómo ella sí tuvo mucho conocimiento de la política y todo. Ajá, y a mí no, todo triste. Sí, bien triste. Pero también se comparaba mucho con la intención de yo voy a unificar y voy a ser fuerte y voy a tratar de ser la madre de mi reino, ¿no? Y lo hizo. Ella en Mujer Empoderada. Exacto. Total, llegamos a los 6 años de Anne y para esta época ella había sufrido demasiadas pérdidas, pero wow, o sea, de verdad un tornado de pérdidas, o sea, un tornado. Sí. Primero, cuando ella tenía 4 años, la mandaron con su abuelita porque tenía una condición en el ojo, que esto lo tuvo hasta de grande, que le lloraba mucho. Sí, como que está bien extraño el tipo de enfermedad, porque nada más decía como que se le hinchaban los ojos y lloraba. Y eran lágrimas infinitas. Entonces, honestamente no sé, hay una versión moderna, un diagnóstico moderno de qué era esto. Y solo Francia era quien tenía médicos lo suficientemente capacitados o atrevidos para operar ojos. Y pues se la llevaron y en teoría medio le arreglaron un poquito y vivió con su abuela. Sí, pero su abuela murió luego leguito en 1669. Entonces, bueno, primero vio a su abuela morir. Adiós, abuela. De su abuela, ese mismo año la llevaron con su tía. Como que, bueno, ahora te cuida tu tía. Y la tía se muere. Adiós, tía. En el Así, 70. O en sea, el 70, un año después. Ajá. Y luego la regresan con su mamá. Y fue cuando nació el último bebé que se murió en el embarazo, que ya se puso muy mal. Y se muere su mamá. Ajá. En el 71. Entonces, imagínense toda esta tragedia de representaciones femeninas en su vida. Donde al final la realidad es que la aíslan un poco de un personaje femenino que la como que... Pues es que ya quién te queda, o sea, Sí. ya se te fueron todas las mujeres de la familia. Ay, sí, o qué sea, triste. la tuvieron que mandar ya con una institutriz ahí a que James tomó la decisión, porque también en este punto James no era precisamente el papá más cercano, involucrado en cuidar a su hija. Él estaba con sus amantes. Él estaba muy ocupado tratando de
desaburrirse. No, y no saben qué hizo después, pero ahorita llegamos. Sí, bueno, James hizo muchas cosas. No saben qué hizo después. Pero entonces tenemos una mini Anne sin amigas en el palacio, aquí sola, triste y abandonada. Habiendo querido a alguien y viéndola morir. Y otra Querido vez. a alguien y viéndola morir. Ajá. Que- Pero, bueno, conocimos a una amiga. O sea, sí, conocimos a Sarah Jennings. Que- Sara, acuérdense de Sara. Sara es importante en esta historia, pero Sí. era como que su confidente, era más o menos de su edad, entonces dices, bueno, ya no tengo mamá, abuela ni tías, pero tengo una amiga Ay, qué triste. y una institutriz que me Sí. enseñe algo. La realidad es que puede ser que debido a todas estas pérdidas, aparte de que perdió a muchos hermanos también durante ese tiempo, Sí. hizo que ella fuera muy introvertida. Era muy tímida, no le gustaba mucho llamar la atención, a comparación de su hermana Mary, que fue también la que sobrevivió entre todos los hermanos que tuvieron, que Mary siempre era muy consciente y siempre era como que el alma de la fiesta, etcétera, etcétera. Entonces, ya cuando Anne se hizo reina y todo, ella decía conscientemente, yo sé que tengo esa parte de mí que no me permite gobernar como me gustaría porque me da pena o soy introvertida o lo que sea. Pero lo que sí es que nunca me dejó pisotear. Y se nota, ¿verdad? Y se nota, sí. Y se nota que cuando se necesita, ella alzaba la voz. Exacto. Entonces, bueno. Pero bueno, porque las tragedias no se pueden detener en la vida de esta mujer. Ya tenemos una amiga y estamos conviviendo. Eventualmente la amiga toma, como les dijimos, recuerden el nombre, toma un papel súper importante, pero ahorita somos besties en el palacio. Sara y Anna, friends forever. Exacto. And Bueno, ever. no sé si dura eternamente, pero... And never. Pero el caso es que estamos conviviendo y Mary empieza también a tomar un papel importante en la corte porque es la hermana grande. Digo, todavía no es como que hayamos marcado herederos ni nada porque son niñas, entonces el parlamento no quiere niñas. Seguimos buscando un hombre. Seguimos esperando que haya un hombre, pero para estas alturas el papá James ya empieza a decir, "Ay, creo que ya las tengo que casar. O sea, ya tengo que empezar a buscarles quién es la mejor opción. Pero él se tenía que casar primero que ellas, Gaby. Ah, obviamente, porque seguimos buscando un niño. O sea, paralelo a que estamos buscándole Sí. marido a nuestras niñas, estamos buscando una nueva y joven esposa que nos pueda generar el hombre que posiblemente va a asegurar que nos quedemos con el trono. Que haya Tal vez. un macho en el trono. Ah, qué triste. Suena tan feo. Para 1673 empezó James diciéndole a la gente, yo quiero una esposa súper guapa, sonriente, obediente, bien educada y atractiva. Tenía una lista de requisitos. O sea, no manches. Obviamente O sea, no. y él ya era todo un señorón. ¿Y por qué se tiene que ir con una niña de 15 años? Sí, para estas alturas James ya tenía como 40. No manches. Sí. Pobre niña de 15 Sí. años. Que importante destacar que era de la edad de Anne. O le llevaba un Le añito. llevaba 6 añitos a O Anne. sea, de que 6 años a Anne. O sea, le llevaba pudo haber sido Mary. 4 años a Mary. Sí. Solo 4 años a Mary. Te casas casi con tu Es hija. su hija, ajá. Es más, su primer hijo es de la misma edad. No manches. Se casa con Mary of Modena. De Modena. Para empezar, esta pobre niña quería ser monja. Pues no, te casas, necesitamos herederos. O sea, quería ser monja. No. Ella era católica. Entonces James aquí ya tiene sentimientos católicos y por eso se quiso casar con una católica. Porque ya estamos pensando en, oye, si se muere mi hermano, yo voy a obtener el trono y vamos a hacer la corona Católica otra vez Vaya la y iba a dejar redundancia de de haber decir. guerras Ajá. y todo es felicidad y alegría según James. Entonces, James hizo que el Papa convenciera a Mary de, oye, no, es que tu destino y tu vocación en vez de ser monja debe ser casarte con este señor de 40 años que no sabe qué hacer con su vida y que se acuesta con muchos amantes. En nombre de Dios. No manches. Sí, esa es la lógica aquí. Total, que pues sí la termina convenciendo, se casa con él y bueno, tuvieron ahí una relación. Y de una papá- relación, de o sea, papá, hija. porque no es como que dije, nos cuente la historia, la verdad no encontré historiador que me dijera o alguien que me dijera que de verdad convivieron de alguna forma o No. que Mary hizo algo por el gobierno. James honestamente nada más necesitaba un cuerpo al lado de él. Y Ya. alguien joven para tener otra vez más hijos. Ajá. Pero bueno. Tuvieron varios hijos por 10 años. Voy a adelantar aquí Sí, un sí. poquito. Pero todos murieron, entonces nunca hubo herederos buenos. Hubo un niño que sobrevivió un poquito y lo... Y sobrevive William, que después se vuelve el Pretender y la guerra jacobita sí. y todos esos, ¿no? O sea, Pero ese sí. es ese es hijo de James con otra...
Ahora sí que tenemos una las dos concubina. versiones. ¿Es de Mary o es de una concubina? Y para que tenga sentido y pueda haber toda una revolución jacobita alrededor de este niño, tiene que ser de Mary. Sí. Entonces, pues sea de la concubina o no. Era de Perdón, Mary. concubina, era de Mary. Porque pues sucesión al trono, Ay, ¿verdad? qué cosas. Qué horrible. Bueno, decían que al principio Mary se llevaba muy bien con sus hijastras. Pues sí, era Porque su se llevaban comadre. Ajá, pero aparte me da mucha risa porque explican que ella escribía cartas donde decía, sí, es que yo la siento como mi hija. Y yo, no manches, te la llevas 3 años. Es tu hermana, o sea. ¿Cómo que tu hija? Pero bueno, al inicio dicen que se llevaban mucho, pero luego Sí. ya cuando empezaron a crecer y que obviamente pues Mary empezó a tomar malas intenciones de James, ahora sí ya empezó a haber un choque entre ellos y ahorita vamos Sí, a ver y por porque qué. también nuestra Mary, ahora sí que la Mary hija, no la Mary esposa, ya empezaba a ver como que mi papá está haciendo cosas raras, Charles Sí, II está haciendo cosas raras. por el tema católico. Ajá, como que no me convence, mira, hay salidas a esta monarquía y vamos a empezar a tener que tomar rutas alternas Sí. a que mi papá sea el rey y sus hijos con Mary. Entonces ya no convivíamos, ya no éramos una familia muy feliz que digamos, y porque además todo sigue saliendo mal en esta vida. Hay una epidemia de viruela en la zona y nos da viruela prácticamente a todos. Muy de- triste, se murió bastante gente. O sea, de verdad, es una de las epidemias grandes que ha tenido el mundo y Anne no se salvó de la viruela. Entonces, nos da viruela y la recluyen porque si no había sufrido lo suficiente, van y la encierran en un cuarto porque pues es altamente contagiosa la viruela, más en este tiempo. Entonces, pues bueno, encerrada ya y Mary ya está empezando a como que, creo que para estas alturas ya habíamos elegido quién iba a ser el esposo. Ya. Entonces, pues ya empieza a ser como que el sufrimiento de Anne de mi hermana ya se casó, ya se va a casar y yo aquí con viruela, con la cara marcada porque pues la viruela le había dejado muchas cicatrices. Entonces pues ya no estaba tan contenta. Era lo malo de la viruela, que te marcaba de por vida. Ujú. Para 1677, Mary se casa con su primo hermano. Si hay incesto, Gaby. Con su primo hermano, William III de Orange. Y bueno, aquí también empezó, aparte de la peste que había comentado Gaby, también empezó una histeria anticatólica. Donde James como empezaba a poner todo este tema de sí, yo soy turbo católico y voy a imponer y quién sabe qué. Y ahora todos somos Sí. católicos. Espérate, ¿qué? Anne y Mary empezaron como que a recluirse de él, así como dijiste, ¿no? Ujú. También aquí tenemos un gran tema porque Carlos II disuelve el parlamento Otra vez. otra vez. A ver, ¿qué parte de...? A ver, señores, Estuardo. Necesitaban uno y luego guerra civil y luego lo tuvieron y luego guerra civil y ya decídanse. Dejen el parlamento en paz. No, Sí. va a seguir sucediendo durante toda esta historia. Perdón por el spoiler. Bueno, en lo que está sucediendo eso de la política, también Anne se casa. Ese es un punto oye, bueno. Nos encontraron marido. Y aparte nos cae chido. Oye, buen pedo el La William. verdad que sí cae bien el William. En 1680 se casa con su primo. Aquí hay otro incesto, Gaby, que Gaby dijo en un inicio que no había incesto. En el resto de los Estuardo, en el resto de la familia. Estos, pues sí, teníamos que conseguir coronas que nos cooperaran poquito. Y se casa con George Hanover. Y bueno. Y se casó con él. Él, porque era el indicado, porque pues era protestante, había sido aprobado por el Luis XIV de Francia, que en este momento pues había una gran alianza con Francia, entonces él también tenía que aprobarlo. Y pues era hijo de nobles reyes descendientes. Pero era bueno, o sea, sí tenía filosofías más como liberalonas. O sea, no era tan como de Dios dice que vamos a ser dioses aquí, que nos vamos a dedicar a gobernar y todo es felicidad y Sí. alegría. Y además se está casando con la segunda hermana. Evidentemente, pues, o sea, Sí, nada más o sea, vamos no va a pasar nada. vivir, ¿no? O sea, Ujú. no pasa Aparte, nada. pues soy Jorge de Dinamarca, soy todo un señorón. Ajá, tengo mi Este, territorio allá, nos vamos a sí. ir a Dinamarca y todo va a ser felicidad y alegría. O sea, Así como Mary se había ido a donde a vivía Orange. William. Ajá. Ujú. Total, que se casaron el 28 de julio de 1683. Aquí es cuando Sara ya también se casó con un Churchill. Sí. Sí, de la descendencia del Churchill desde la Esos Segunda Churchills, Guerra. Sí, son esos Churchills. Su amiga Sara de... Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Era Jennings, ahora ya somos Sarah Churchill. Ahora somos Sarah Churchill. Ahora sí, pues ya la hace parte de su séquito. Pues es que además era su amiga, entonces la hace además la damita de su cama, o sea, la que le hace la cama, la que le ayuda a vestirse, Ajá. o sea, de verdad la tenía bien cerquita, eran los papeles más cercanos a los reyes. De hecho, decían, bueno,
esta Sara escribía donde decía, es que ella quiere que yo no le diga a su majestad Alteza Real, quiere que yo le diga Ana. Ana, pues porque somos su amiga, cuates, ajá. ¿Qué necesidad hay de ser tan formales con tu amiga? Sí, pero nos casamos y empiezan unas ligeras desgracias. Ligeras. Constantes. Donde primero, pues nos casamos felizmente y perdemos un bebé. Vamos uno. Sí. Uno, Gaby. Y luego, en 1685, es decir, poquitos años, 2 años después, nace una hija, Mary, que terminó siendo muy enfermiza, pero bueno, ya tenemos 2 embarazos. Sí, sigue viva. Sigue viva. Por ahora. Correcto. No, Gaby, no les des adelante. Ay, perdón. Para el 85, ese mismo año donde nace Mary, muere Charles II, el rey. Entonces, aquí Charles II tenía un hijo ilegítimo con una amante que como que quería tomar el trono, pero X lo terminaron ejecutando y coronan a James, o sea, el papá de Anne. Y entonces, santo Dios, ¿qué vamos a hacer con ahora sí que con esta sucesión de la corona? Porque solo tenemos niñas. No, y aparte, acuérdate que aquí había un Test Act, no sé cómo decirlo, así se llamaba, Test Act, estamos en Inglaterra. Donde no se permitía que la corona ni ningún cargo político fuera adquirido por un católico. Por un católico. Entonces, bueno, aquí hacían como que la excepción por ser la corona real, pero pues... Y porque no había nadie más, o sea, no revisaron todas las ramas de los estuardos que quedaban, ahora sí que del árbol, todas las posibles ramas, no había nadie con suficiente sangre real como para que pudiera ser el rey. Entonces, pues, bueno, fijamos. Pues me tengo que aguantar. Ajá, sí, y entonces James es rey y va a decir como, bueno, podemos cambiar la ley, ¿verdad? Y no tenemos parlamento que diga que no. Ajá. Entonces... Y aparte, pues Carlos había como que mantenido ligeras las aguas. Y yo con mis 2, porque estoy contando a los bebés. Estoy haciendo un amor y paz no con se la le mano. están olvidando. Aparte James no era como Charles. Charles era más disimulado. No era como que hey, pues le voy a imponer a toda Inglaterra mi fe católica. Pero James era lo opuesto. Sí. Literal, Anne aquí fue donde dijo, yo ya no quiero más a mi papá, porque la quería forzar a bautizar a su hija Mary. Ajá. A la fe católica. Y ella fue Y que, no way, José, yo soy súper protestante. Y si en algo se destacó Ana, fue que era turbo religiosa anglicana a morir, más o sea, no poder, ella sí era la anglicana, y también es culpa de James, tú me educaste anglicana, me hubieras educado un poquito más liberal, pero no. Y aparte tuvo maestros anglicanos que eran turbo anglicanos y que decían, es que la fe católica tiene todas estas repercusiones y estas cosas negativas, y en esas épocas tenía demasiadas cosas negativas porque había un gobernante absolutista que era el papa, y ese papa era súper corrupto y guerra, y hijos de los hijos, ya hablamos de Lucrecia, o sea, en este punto a la iglesia católica la tachaban de libertina y de fácil, y de cómo vas a respetar a esa iglesia si... Y luego terminó siendo la potencia mundial. Sí, pero aquí ahorita somos protestantes. Estamos turbo protestantes y no nos gusta, y tenemos 2 embarazos. 2 hijos. Después, ya que James es coronado, al año siguiente nace Ana Sofía. Ya íbamos 3. Y luego, para el 87, tuvimos otro aborto, llevamos 4 embarazos. Sí. Y luego, desgraciadamente, a Jorge, nuestro esposo, o sea, el esposo de Anne, le dio varicela y contagió a sus hijas. Sí. Y entonces perdemos a Mary. Perdemos a Mary y a Ana Sofía. Entonces nos quedamos sin hijos. Sí. Pero ya llevamos 5 embarazos. 4. 4. Los va contando. Sí. Quiero que sepan que tiene sus deditos recordándome que van 4. Y creo que es buen momento aquí para decir por qué Anne perdía tantos bebés. Se tiene como que el estudio hecho por varios científicos donde creen que ella tenía restricción del crecimiento intrauterino, que tiene un nombre más fancy pero es más complejo de decirlo. Entonces aquí más que nada quiere decir que tenía una normalidad en la placenta, entonces cada que nacía el niño o que se desarrollaba el embrión, había un tema con la placenta, no crecía lo suficiente y había un aborto. Sí. Igualmente el tener tantos abortos, que ahorita vamos con 2, posiblemente causó que Ana tuviera el síndrome antifosfolipídico, donde empieza a hacer muchos coágulos en las venas y en los órganos y así. Entonces, esto pudo haber sido peor y detrimental para los siguientes embarazos, porque con esta enfermedad hay tendencias a que haya coágulos dentro de los cordones umbilicales, entonces no llegan nutrientes y sucede un aborto. Exacto. Y todo esto, la verdad,
mucho sí tiene que ver con la genética, pero mucho tenía que ver con la misma situación de la vida día a día. La comida. La comida, el estilo de vida de Anne, porque también el estilo de vida de Anne no es nada que ver con otras reinas de las que hemos hablado. Cero activa. Ajá. Se pudiera decir. Sí, no, o sea, en la forma de vida de Anne, y también tiene que ver mucho con su crecimiento, ¿no? Sí, todo. Entonces Todo. no le podemos echar la culpa de todo lo que pasó, porque evidentemente en este tiempo le echaron la culpa de que no podía tener un heredero. Pero bueno, ahí estaba ella tratando de sobrevivir a los tantos abortos y tantas pérdidas de criaturitas, que hasta ahorita llevamos 4. Sí. Después tuvimos otro aborto. Ya que murieron nuestras hijas, tuvimos un quinto embarazo que no resultó en nada. Por estas fechas también, papá y la madrastra quedan embarazados y tienen un niño. Sí, James ahora Francis. se llamó James Francis. Este es el que da origen a las revoluciones jacobitas. O sea, Sí. es el que da origen a... Había un heredero, era hombre, ¿por qué seguimos el camino de su primera esposa, no? Pero... Y todo sucedió porque James Francis era turbo católico. Exacto. Entonces no queremos católicos en la corona. Sí. Hay no. un acta que dice que no se puede tener reyes católicos en la corona de Inglaterra. Hasta hoy. Y fue también donde le inventaron que no, Ujú. es que era hijo de concubina y así como que Ajá. para ya aislarlo y decir que no era legítimo. Exacto. Sí, o sea, dos versiones, ¿verdad? Bien pudo haber sido de Mary, bien pudo haber sido de la concubina, pero dio mucho pie a no lo queremos, no va a funcionar, no, lo que sigue. Bye. Sí. Después entramos a una gran revolución. Bueno, no. Antes de eso, antes de la revolución, hay otro aborto. Ya van 6. 6 embarazos. Sí los va contando hoy, ¿eh? Sí los voy con- Apenas se puede agarrar sus apuntes, pero lleva 6. Después de eso, ahora sí, llegamos a una revolución. ¿Dónde? Sí. Y me encanta el nombre, porque además, o sea, le dicen la Revolución Gloriosa. Sí. O sea, es este momento, es el parteaguas en la historia británica, en la que pasamos de la corona está establecida solamente súper absolutista, porque el derecho divino y Dios y todo esto, a que el parlamento empiece a tomar mucho más poder. Y ya no mandan, ya no, ahora sí que ya no es porque ellos dicen, ya hay que filtrar las decisiones por el Parlamento y la como Constitución. debe de ser. Creo que como tiene sentido que funcione. Pero entonces, James en el poder, católico, ahora sí, resumen, porque la Revolución Gloriosa está bien enredada. Entonces, James está en el poder, turbocatólico con su criaturita, Anne está perdiendo hijos todos los días, y Mary está en Orange con William allá. Siendo muy felices, y Orange está por los Países Y Bajos. tampoco han podido tener hijos. Tampoco han podido tener hijos, pero ellos están allá. O sea, así que así están nuestras piececitas de ajedrez Sí. antes de entrarle a esta revolución. Ahora sí, vas. Perfecto. Empezó William of Orange, de naranja. Ay, sí. Ay. William de Orange empezó como que a tener este sentimiento de oye, ¿qué onda con mi suegro? Hay que desterrarlo, ¿no? Como, ¿qué onda con el Ajá. católico allá? Sí, No. no debería de ser católico. Entonces empieza a haber este conjunto de actividades donde, como dicen, es muy compleja, entonces estoy resumiendo lo más que puedo y hacerlo lo más sencillo posible. Hay un conjunto de actividades donde William, Mary y Anne empiezan a hablar entre ellos junto con el parlamento Ujú. para ver cómo destierran a James. Sí. Entonces, poquito a poquito empezaron a armar esta gloriosa revolución, donde llega un punto que William de Orange, iba a decir de naranja, donde William de Orange va y ataca a al gobierno del rey James de la época. Sí, porque además William era súper poderoso en los Países Bajos. O sea, Sí. el poder militar que tenía William era súper fuerte y James tenía cero apoyo de la milicia porque, pues, católico. Entonces, no hacía sentido. Ahorita que dijiste tantas veces naranja, me acordé. Dato curioso, son naranjas por este orange. O sea, ¿ves que el color clásico de Holanda es el naranja? Ah, ¿neta? Es por esto. Ajá. ¡Guau! Porque, pues, existe un país, que es una zona de los Países Bajos. Dijo naranja varias veces y me acordé. Entonces, el color clásico de los holandeses naranja es por estos orange. ¡Guau! O sea, eran súper famosos. A ver si hay una mujer acá. En la región seguramente tiene que haber Superpoderosa. alguien que Ajá. nos funcione, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, 5 de noviembre de 1688. caos. Caos. Hay una guerra. William es el William de Orange, porque luego hay muchos Williams. William de Orange es el que va y ataca a su suegro. Quitan ahora sí el parlamento. Anne, Mary y William, vaya la repetición. En 1689 lo quitan del trono y James se escapa, literal se escapa, o sea, se sale de donde lo tenían encerrado. Sí. Cabalga, se disfraza y van hacia Francia con su amiguito Luis. Porque es obviamente, digo, los
allá en Francia sí todavía somos católicos. Ajá. Y seguramente me van a defender, entonces pues me voy a escapar Sí, porque... y sí los resguardaron. Sí, porque a mis hijas les tronó la tacha y dijeron que ya no querían que yo gobernara en mi Pues país. porque este señor quería bautizar a todo el mundo sin el consentimiento de sus hijos. Ay, ya sé, todo mal. Ay, no. El parlamento corona ahora sí a William y a Mary a los poquitos días, o sea, ese mismo año en el 89, a los poquitos días de que James fue destronado, los coronan y Anne pues ya está muy contenta ahí, aparte de que tuvo un bebé, varón. Niño, tenemos herederos. Tenemos al príncipe William, que es coronado luego el heredero, porque William de Orange y Mary no tienen hijos. No tienen hijos. Ujú. John Churchill, que sí, es el esposo de Sarah, la amiga de Anne, empieza a tomar un poquito más de poder dentro del trono. De hecho, le dan un condado que es de Marlborough. Como cigarro, Marlboro, para Ajá. que nos cueste menos trabajo. Y así, entonces Anne, de hecho, le pidió mesada a su hermana y a su cuñado, pero no se la quisieron dar porque tenían miedo de que ella quisiera tomar el poder porque ya tenía un heredero. Ajá, Entonces, porque tener dinero aquí es peligroso porque puedes comprar a la milicia, puedes comprar Sí. al parlamento, entonces dejemos que no sea independiente. ajá, y venimos de varios destronados, reyes destronados, ¿verdad? Sí, no, o sea, esto es una crisis, o sea, Ajá. crisis civil por todos lados, entonces no podía funcionar, o sea, el movimiento de reyes aquí no funcionaba, entonces la tienen cerca pero limitada. Y entonces Anne empieza a decir como que esto ya no me gustó, o sea, yo les ayudé a destronar a mi papá, ¿qué está pasando? Sí, aparte que ni siquiera dejaron que su hijo se uniera a la milicia. Digo, tenía 3 años, 4 años. Pero tenía que tener el Pero título. tenía que tener el título y William de Naranja no quería que su sobrino se metiera. Entonces, porque pues poder- eso también le indignó. Ajá, y entonces dijo a ver, papá, por ahí estabas, ¿qué pasó, no? O sea, ahora cuéntame tu versión de la historia para saber si me interesa empezar a buscar una salida a mi hermana y su... Sí. Y como hombre. John y Sarah Churchill, que son muy amigos de esta Anne, pues como que William de Naranja y Mary empezaban a dudar de ellos. Entonces le prohibieron a Anne, aparte de no quererle dar una mesada y de no querer que su hijo se uniera a la milicia, le prohibieron ver a su mejor amiga. Ujú. Porque tenían miedo de que pues cualquier cosa sucediera. Y luego, casualmente, también en este mismo año en el que le prohibieron ver a su mejor amiga, tuvo otro niño y Que- murió que a los murió pocos a minutos. y minutos. O sea, no, ni Entonces, siquiera sobrevivió. O sea, llevamos 7. sí. Uno vivo. William sigue vivo. William hijo sigue vivo. William hijo sigue vivo. Sí. Al año siguiente, donde tampoco podía ver a su amiga, dio a luz a una niña y también falleció. Llevamos 8. Mary muere en el 94 de varicela. ¿Cómo se morían de varicela, verdad? Pues es que no había vacuna. No había vacunas. Sí, no. Y ni cómo William saber. de Naranja siguió gobernando, ¿no? Hicieron a Anne la heredera del trono porque pues tenía un hijo príncipe heredero, entonces así iba a seguir la cadenita. Anne era la sucesora definitiva porque Mary ya no tuvo, o sea, su hermana Mary ya no tuvo descendientes y luego seguía su hijo William. Sí, y William la trataba bien y la nombró su heredero porque no tenía muchas William de opciones. Naranja. William Luego- de Naranja. luego nos Perdón confundimos. por los Williams, el exceso de Williams. Sí, William de Naranja la trataba bien, pero no la trataba tan bien como para que dijera como que, sí, cuánto cariño Sí. le tengo a mi cuñada, ¿no? Lo que sí hizo es que cuando ya la coronaron, bueno, cuando ya la dictaminaron de que, hey, tú vas a ser la futura heredera, ya le dio un palacio, o sea, Sí, o sea, ya le dio un casa. hogar en el palacio, ya le empezó a dar ahora sí su mesada, Sí. porque si Anne se enojaba, le podía quitar el poder. Exacto. Entonces, Y teníamos la que tenía aguantar. que portar bonito con ella. Sí, para estas alturas en el Parlamento ya se empiezan a formar facciones, ¿no? Así como tenemos partidos políticos modernos, como que en esta época del tiempo, en ese tiempo también empezamos a formar partidos políticos y alianzas políticas entre los que son los más conservadores y los que son un poquito más liberalones, ¿no? Y siguen usando los mismos términos en el Reino Unido. Son los Tories, son como que los conservadores a los que querían regresar a una monarquía absolutista y que solamente los herederos y la sangre y los niños. Es como un republicano. Ajá, es el equivalente al republicano. Y los Whigs, que son los super liberalones que dijeron, igual y podemos tener otro católico en el puesto, ¿no? O sea, no pasa nada. Mientras la mayoría seamos anglicanos y protestantes, ¿por qué? Y mientras no haya problemas de dinero y económicamente todos estemos bien, honestamente también nosotros podemos escoger quién es nuestro monarca, no tiene que nacer niño y de la única sola familia que tiene el derecho divino, ¿no? Entonces, ahora sí empiezan los choques, como actualmente de conservadores contra liberales, que sí, que no, y de qué lado va a estar el rey, ¿no? O sea, tiene que tomar partido por alguno de los dos lados. Sí. Y bueno, Ana era turbo
anglicana. Por lo tanto, La palabra de hoy es turbo. Y anglicano. Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Para 1700 aquí, 100 años después, o sea, yay, tenemos un 1700. Nuevo siglo. Ajá. Tuvimos un último aborto. Ya fue el último embarazo que pudimos tener. Yo conté ahorita 9, pero sí hubo un poquito más que no están tan registrados. Se cree que estuvo embarazada 17 veces, que dio a luz 12 veces y solo sobrevivió un hijo a una edad considerable. Tristemente, mismo año, muere su hijo a los 11 años, es decir, William, hijito, el que estaba vivo, fallece. Y la princesa Anne se queda sin descendencia, pero ella es la futura heredera al trono. Sí, digo, no había muchísimas opciones aquí y aquí el esposo, pues la verdad aguantó también con ella cada uno. Dicen que sufrían mucho juntos cada pérdida. Por eso se llevaban muy bien. Por eso nos cae bien Jorge. Sí, nos cae bien Jorge. O sea, legítimamente, y sí, qué bueno que estés Jorge para no confundirnos entre los Williams. Sí, a él, la cuidaba y vestían de luto mucho tiempo y sí sufrían en lo privado, ¿no? Porque en lo social y en lo público tenían que seguir siendo como que la familia política heredera que iba a sobrevivir a esto. Fuertes, ¿no? Se tenían que ver fuertes. El parlamento, al morir William hijo, tiene una así como que, ¿qué está pasando crisis con este mundo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces coronan, o más bien ponen como descendencia a Sofía de Hannover, que es una prima lejana, que era protestante, y todo eso. Porque aparte el parlamento quería que alguien fuera protestante, y muchos de los estuardos eran católicos. Entonces se fueron hasta una así súper lejos, que se llamaba Sofía, y bueno, a ella le dieron el título de que si Anne moría, ella iba a ser la heredera. Súper importante para la historia británica. Sofía de Hannover es la definición de la línea actual. O sea, podemos seguir el caminito desde los 1600 gracias a Sofía hasta el rey que coronamos como en un mes. Wow, ¿no? Sí. Qué padre. O sea, qué padre que tanta descendencia. William muere en 1702 y fue cuando a los 3 días esta Anne fue oficialmente coronada. Su esposo se hizo cargo de la Royal Navy, o sea, de la naval. Y John Churchill, sí, el esposo de su mejor amiga, se hizo control del Army, o sea, de la Armada. De la Armada, sí, los fuimos a rescatar por ahí porque los tenían muy aislados y alejados, porque además empezaban a ser medio Whigs los Churchill, entonces como que, bueno, vente amiga, te necesito de este lado. O sea, John y Sara empezaron a ser liberalones. Ajá. Cosa que no queríamos porque nosotros somos muy, muy anglicanos y protestantes. Entonces como que nos empezó a confundir un poquito. Y a William, bueno, a Jorge, al esposo, lo empezaron a limitar también un poquito porque no queríamos que de repente le tronara también el atache y dijera de yo soy el regente de aquí, entonces, y ahora nos vamos a anexar a Dinamarca y crisis. Entonces, por eso lo tenías como que muy de... aisladito. Ajá. De tú ocúpate de la... Como que de chocolate, así como que sí, tú eres el líder de la naval, sí, claro. Y tú eres súper importante y das muchos consejos, claro. Y ya. Como que lo mantenían entretenido. Y hasta ahí lo tenía el parlamento. Ajá. Parte importante es que Anne, a sus 37 años que fue coronada, dicen que la tuvieron que llevar en silla de ruedas porque tenía gota y era tan severa que ni siquiera podía caminar. Sí, ya no nos movíamos. Pero oye, ya había sillas de ruedas. Bueno. Entonces ya nos podían trasladar. O sea, ya nos movían a donde la reina quisiera y necesitara trabajar. Digo. Qué triste. Sí decían que era muy obesa. Muy grande. O sea, extremadamente muy obesa. grande. Sí. O sea, yo me la imagino y es wow. O sea, si no te podías ni caminar. O sea, qué feo. Sí. Qué feo. Bueno, sí. No vamos a hablar de eso ahorita. Súper. Dentro de su reinado, parte de lo que hizo fue que divulgó mucho el teatro, la poesía, la música. A ella le gustaba mucho bailar, que fue una de sus principales prácticas. Digo, ya cuando estuvo en silla de ruedas ya no lo pude hacer, pero dicen que era súper buena bailando. Sí, y dicen que también Sara, que estaba cerca de ella siempre, movía la silla de ruedas la forma en la que pudieran. Como que eran muy buenas amigas. Entonces, ¿quieres bailar, amiga? Bueno, bailemos. Y bailaba en su silla de ruedas con ella. Entonces... Fue de los primeros reyes que daba medallas por obras militares o políticas. Que no diseñó cualquier persona. No. O sea, estas medallas las diseñó Isaac Newton. ¡Vámonos! Y luego a Isaac Newton en el 1705 lo nombró caballero. Ella le hizo con la espadita así. Eres caballero real. ¡Vámonos! Y por eso Sir Isaac Newton.
Qué cosas, ¿verdad? Así no lo aprendimos en la ¿Hasta escuela. dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? Sí, oye, a mí me enseñaron las leyes de Newton y siempre abajo de su letrerito decía Sir Isaac Newton. O sea, llevaba el su Sir. ¿De dónde era Newton? Pues tuvo que haber sido British para poder ser Sir, ¿no? ¿Seguro? No fue. No sé. No supongo. sé. Diré que sí es de ahí. En lo que Sandy revisa, en lo Ok. que Sandy les cuenta el resto de actos que dio lugar esta mujer, buscamos de dónde es. Ella firmó y forjó varios actos súper importantes, que de hecho uno de ellos le dio su título de Gran Bretaña. Uno de los primeros fue que en 1701 firmó el Act of Settlement, que es como que de ya voy a sentar cabeza, haz de cuenta, donde reforzaban el Test Act de que no cualquiera podía tener la corona de Irlanda e Inglaterra. Si te convertías en católico, pues no podías gobernar, tenías que ser a fuerza protestante. Y así como que puso un acta todavía más poderosa, donde ya no iba a haber reyes católicos en Inglaterra. Sí. Y el Parlamento estuvo de acuerdo, entonces Sí. ahora sí está sellado por todos los poderes, ya no hay no se nadie que puede. lo mueva. Ajá, ya no vamos a ser laxos con la Sí, corona. no vamos a ceder, aquí no hay problemas de sucesiones, no hay católicos y legítimamente hasta el día de hoy no hay reyes católicos en el Reino Unido. Súper interesante, ¿no? Para 1703 hubo una súper tormenta, que de hecho esto ayudó a que como que la religión protestante fuera todavía más popular. Literal voy a decir los sucesos. 2000 chimeneas colapsaron, lo que hizo que se murieran muchas personas. Muchas personas. Hubo varios árboles que así que se volcaban y todo eso. Como que nunca habían visto algo así y Anne decía que era una venganza de Dios por no luchar contra los católicos. Así que diluvio. Ajá. Entonces de aquí firmó un acta de conformidad donde decía que los Whigs, es decir, los liberales, no podían tener cargos políticos, solamente los Tory, que son los republicanos. Todo lo estoy diciendo así para que se entienda. Ajá. Todos los conservadores son los que tienen derecho a tomar decisiones. Usando la palabra del día de hoy, todos los turbo anglicanos protestantes eran los únicos que podían tener un poder político. Exacto. Después seguimos donde estamos unidos como Inglaterra e Irlanda, pero Escocia sigue muy aparte. Ya ven que Escocia siempre tuvo un tema con que yo quiero ser libre y no quiero tener nada, no quiero estar amarrado. Y digo, tiene sentido, la historia escocesa también, el reino, ahora sí que los ingleses han sido muy crueles con los escoceses y eliminaron buena parte de la vida escocesa. Ay, cuando nada hablemos de más. Mary Queen of Scots. Exacto. Ya quiero. Sí, entonces Muy bien. los escoceses sufrieron mucho y lo último que querían era ser anexados. Y también tenían un conflicto muy grande porque los estuardos eran escoceses. Entonces Aparte. Ellos esperaban que un estuardo fuera a mantener el orden y que funcionara y entonces Anne termina firmando todo un tratado que une a lo que ahora conocemos como el Reino Unido, que es Escocia, Inglaterra y... Pero antes de eso hay E más Irlanda. cosas. Sí, esta mujer hizo un montón de cosas. No, Firmó muchos acuerdos. antes de eso, antes de que Escocia ahora sí ya dijera, ok, ya, somos Gran Bretaña, hubo un Act of Security, un acta de seguridad de 1704, donde Escocia decía que el sucesor a fuerza tenía que ser un rey escocés, meramente escocés, no podía tener descendencia de otra cosa. Y ellos tenían que tener libertad de comercio, es decir, no iban a pagar ningún tax o ningún tipo IVA a la corona de Inglaterra. No había aranceles. El gobierno, o sea, el Parlamento de Inglaterra, le responde con un Alien Act, que es un acta alienígena en 1705, donde pone sanciones económicas sobre Escocia hasta que no abolieran el Act of Security. Te digo que los escoceses no Entonces querían estar ahí. tenían esta pelea de actas políticas donde sí te cobro, no te cobro. No me vas a cobrar porque yo puse esto, pero no, yo sí te voy a cobrar porque tú eres un marciano para mí y yo te voy a Y cobrar. literal, por eso era Ajá. como que de los alienígenas, o sea, como que todos los que estaban fuera de la ley. Sí, y aquí fue donde ya firman el acta de unión, porque ahora sí los convencen en 1707 y No por sé eso... si fue por las buenas, ¿eh? O sea, No, honestamente... según yo no fue por las buenas. Después de tanta violencia, y aquí es donde, y eventualmente encontramos alguna mujer de que hablar en esta época, empieza la guerra jacobita, o sea, cuando todo el movimiento de... Oye, no, espera, nosotros teníamos un heredero. ¿Se acuerdan de William, el hijo de James? El que tuvo con Mary. Oye, ese es el verdadero escocés que nos va a dar para... Y era pura excusa nada más para como que meter ahí a alguien... Sí, claro, tendríamos que meter a Alguien una en contra. opción. Ajá, y entonces hay toda una línea de sucesión jacobita que podemos seguir hasta el día de hoy pensando en que esa línea sí se dio, ¿no? Pero bueno. Sí. Entonces, bueno, esta fue la increíble cabrona que logró unir a todo Gran Bretaña. Digo, Sí. a las buenas o a las malas, pues unió a esta
este continente. Digo, a lo que es una A potencia. este continente, dije continente, ¿estás de acuerdo? A esta mega isla. Sí, o sea, y es una potencia, ¿no? Y es lo que conocemos ahorita como el Union Jack, ¿no? Sí. La bandera con las 3 cruces, que tiene una cruz por cada uno de los componentes, y lo que también es el Commonwealth, todo el, ay, no me acuerdo cómo se llama, No pasa nada, tú sí. la mancomunidad de países del Reino Unido, ¿no? Sí. De donde ya tenemos un montón de islas, Sí, Australia, Canadá. Es la Commonwealth. Sí, es la Ajá, nada más que Commonwealth. no me acuerdo cómo se traducía. La mancomunidad de naciones, así se llama. Muy bien, no pasa nada. Y ahí sí son como 100 países que siguen siendo parte del... Ya de la- sabemos si Newton Commonwealth. es de Inglaterra. Sí, es de Inglaterra. Sí, es de Inglaterra, muy Lincolnshire, bien. por si estábamos, muy bien. teníamos que salir de la duda. Antes de llegar a los Excelente. puntos en los que esta cabrona fue la primera mujer que gobernó y pasó tantos actos ahora sí que todas las decisiones que se tomaron en este periodo para que hubiera paz. También la mujer y el gobernante que fue más veces a sesiones del Parlamento. O sea, esta mujer de verdad iba a trabajar. Era bien chambeadora. Sí, en silla de ruedas y grandota, pero íbamos a trabajar. Sí. Y como que le gustaba tomarse en cuenta. Y aquí es donde ella se comparaba mucho con Elizabeth I de que, chin, es que si yo hubiera aprendido esto antes, pero eso no la derrotaba. O sea, ella seguía ahí impartiendo y haciendo su trabajo y todo. Y también el chiste es que se supone que ella es introvertida. Ajá. Y logró hacer todo esto. O sea, una persona introvertida logró unir a Gran Bretaña. Exacto, y está bien curioso, y obviamente porque mujer, sí encontré muchos historiadores que dicen, no, ya no hizo nada. Sí, que fue el mismo parlamento y gobierno, quién sabe y qué. los hombres tomaron decisiones. Tuvieron que haber pasado por ella y ella tuvo que haber dicho que sí o que no. Y ella tuvo que haber proclamado algo y lo que quieras o lo que Exacto, sea. y estas ideas liberalonas, porque aún cuando estaba dentro de lo conservador eran ideas de vamos a unificarnos, vamos a hacer esto, vamos a tener paz, economía, y la economía, Dinero, todo. el dinero se movía y funcionaba, y o sea, tuvo que haber pasado y ella tuvo que haber tomado un montón de decisiones para que todo esto hiciera sentido. Sí, ya que seguimos gobernando y que tenemos estos dos partidos políticos donde pues están los republicanos y liberales y ahorita solamente los Tory, o sea, los super republicanos son los que pueden estar en el gobierno. Tenemos al Churchill, a John y Sarah, donde dicen, hey, Anne, le empiezan a decir, por favor mete más Whigs porque necesitamos, obviamente, Hay que balancearnos. como un gobierno natural necesitamos a alguien que nos balancee. Ujú. Aquí Anne se empieza a desesperar con Sarah, porque como que pues ya se pone muy pushy en decirle, no, y es que hazlo, y es que mira, y es que las cosas deben de ser así y todo eso. Sí, también la Sara le presionó demasiado. Sí, y se empieza a ser amiga de Abigail. Abigail era, su vestidora, era la que le ayudó a vestirse todas las mañanas. Ujú. Y Sarah empezó a correr ciertos rumores. Sí, y dicen que Abigail la colocaron los Whigs ahí como, igual que Sara, o sea, a querer o no igual que Sara, que era como que vamos a ponerle otra influencia a otra mujer que empiece a llamarle la atención y a convencerla de cosas más liberales. Sí. Y digo, la gota que derramó el vaso con Sarah fue que cuando murió Jorge, su esposo, en 1708, Sarah le empezó a meter ideas de... Digo que a la vez pudieron haber sido con buena intención, pero Ana los vio con mala intención. Le Pero decía de relájate un montón, Sara, Ajá. con calma, o sea... Ana empezó a vestir súper de luto, como lo hizo muchas ocasiones con sus hijos, y pues estaba muy apegada a, por ejemplo, un cuadro que tenía de su esposo Jorge, o a un cierto tipo de ropa que usaba Jorge, porque lo quería mucho verídicamente. Y Sara se empezó a meter un poquito más en su vida, diciéndole, hey, ¿por qué no quitas ese cuadro para que no te sientas tan triste todos los días? ¿Por qué no tiras esa ropa? ¿Por qué no te cambias de cuarto? ¿Por qué no...? Se empezó a meter de más, que Ana dijo, ¿sabes Sí. qué? Tú Shoo. entre tus temas liberalistas y entre que me quieres controlar con cómo manejo yo mi luto, Ujú. ya no te quiero, adiós. Hola Abigail, vas a ser mi mejor amiga ahora y eres la que te va a sacar aquí, te voy a dar todos estos nombramientos, me vas a ayudar con estas cosas, vas a ser jefita de mis damitas de compañía, Y le empieza a etcétera, dar etcétera. todo lo que tenía Sara. Y a Sara no le encantó, pero ya no tenía poder. Entonces, pues bueno, ya no le quedaba más que echarse para atrás, ¿no? Y Abigail sí aprovechó bastante la situación de, bueno, Esta sí no intentó convencerla de nada. pues es que ahora sí que tenía que cooperar poquito a la Ajá. vida, ¿no? Ya se había dado cuenta de lo que le podía pasar. Y si era infiltrada Whig o no, tomó también decisiones de mejor no la llevamos con calmita, ¿no? Sí, la realidad que ¿Cómo sí. quiere que la ayude? ¿La empujo a bailar? La empujo a Ajá. bailar. Perfecto. Aquí Sara empezó a hablar mal de la reina.
empezó a decir, Celosa. por ejemplo, sí, por celosa. Y digo, se nota que es súper celosa. Le empezó a decir de, no, es que yo he visto que anda desnuda por ahí. Aparte, estaba en una silla de ruedas, como, pero bueno. Y que con las piernas todas enormes porque gota. Porque o sea... gota y todo. Ya creo que ya le había llegado hasta la rodilla. Sí. Por ejemplo, oye, es que siempre están desnudas ahí, cuchicheando y así, entonces probablemente son lesbianas. Y cuando yo era joven, ella me decía estas cosas y probablemente tenía un amor lésbico hacia mí y así. Entonces, totalmente hablando mal de ella y haciéndola quedar mal, nada más porque pues ya no era su mejor amiga. Y literal, su mejor amiga, me acordé del dato de que tenían nombres. Usaban nombres en código Ay, entre sí. ellas con Sara para poder mandarse cartas y hablar como gente normal. O sea, tampoco te vas a poner a cuchillar por la espalda a tu amiga. O sea, sí era tu amiga. O sea, nada más porque ya no te quiso tantito en amiga celosa. Sí. Yo creo que a Sara le dominó mucho el poder, Sí. que terminó abusando de él en general. Sí, y también maltratando tantito a Anne. O sea, la verdad no ha tenido una vida sencilla como para además perder a su mejor amiga de más tiempo. Sí, Por y digo, entre poder. lo que Sara la empezaba como que a hostigar de, oye, mete wigs, oye, los wigs son importantes, y en lo que Anne estaba de luto, aquí medio los wigs como que empezaron a dominar un poquito el campo, pero durante la Guerra de Sucesión Española otra vez se bajó, hubo más peleas entre Sara y Anne, y ahora sí, pues, los mandaron fuera, ¿no? Los echaron ahí Sí, los expulsan bien y aquí como mencionas, durante la Guerra Civil Española viene un momento en el que de verdad la razón por la que Gran Bretaña, es horrible, pero la razón por la que Gran Bretaña tenía tanta estabilidad económica en el reino de Anne, porque firman el monopolio del Tratado de Esclavos, entonces todos tenían que pasar vía Reino Unido y tenían su arancel para poder tratar, ahora sí que la trata de esclavos, ya sea que vinieran de África o de cualquier otro Todo de los mal, países, ¿verdad? todo mal. Por eso hasta cuesta trabajo decirlo. Pero pues era la razón por la que había bonanza económica en Gran Bretaña en ese momento, porque pues todo el mundo les el mercado pagaba. de esclavos era muy grande. Entonces, pues bueno, digo. O sea, aparte de todo el camino que tenían que seguir, suena ilógico de, sí, si quiero esclavos en España, tengo que cruzar todo hasta Gran Bretaña y luego ahora sí los bajo a España, o sea, ilógico. Ajá, pero pues porque firmaron un tratado y porque la Guerra Civil Española, España tenía toda una crisis allá. Sí, no. Tenía todos sus problemas. No podían llegar ahí, de acuerdo. Sí. Para 1713, Ana ahora sí empezó a sufrir mucho más porque ya no se podía ni siquiera parar. Sí. Comenzó a tener fiebre y alucinaciones. Ya la gota yo creo que derramó el vaso. La cara con la que lo dijo con una seguridad. Yo creo que tenía días planeando poder decir eso. Se me acaba de ocurrir aparte. ¡Ay! Hasta el último momento intentó cuidar del gobierno lo más que pudo. De hecho, trató de que todas las posiciones importantes dentro de su parlamento y de sus asesores y todo fueran capaces de llevar el gobierno sin ella, ya que iban a traer a un súper extranjero muy Sí, y además a llevar la corona. Los Hannover, que eran sus herederos, hablan alemán. Y no conocen Inglaterra. nadie y viven allá en Hannover, o sea, en el viejo continente, no en la isla. Entonces no tienen ni idea de lo que está pasando en la isla ni cómo son las costumbres, pero son protestantes Sí. y son de la familia, entonces... Y no van a hacer aquí problemas. Total, que ya al final termina posicionando a la gente correcta y para 1714, un año después, ya no pudo hablar. Le dio por ahí varios infartos hasta que finalmente muere por uno de ellos el 1 de agosto de 1714. Sí, lo anunciaron en el país con las campanadas que suelen anunciar que perdimos un rey, una reina en este caso. Lo que sí dicen es que intentaron ponerla en un ataúd tamaño promedio no y, se podía. y no cabíamos, entonces pues sí tuvieron que ampliar su ataúd a uno que fuera proporcional a su tamaño. Uy, morimos bien jóvenes, a los Sí, 49 40 años. ujú. O sea, la longevidad de los reyes de Inglaterra es a partir de Sofía. Sí, de los Hannover. Digo, Guau. después de la porfiria. O sea, los Hanover son los longevos. Sí, que ahora sí que es la familia actual. Todavía. Wow. Porque Y- si algo me impresiona a mí es que ellos duran de por vida. Esa línea dura arriba de los 60, 70 años, Sí. aún cuando no había servicios médicos. Pues ha habido varios reyes de que de 90 y tantos. Sí, estos Bueno, son el ellos papá los- de Elizabeth, no, pero Pero bueno, cáncer. esa ya es otra historia. Sí, cosas que pasaron con Anne dentro del mundo, mencionamos a poesía, teatro, música,
diseñaba sillas. Hay Ay, sillas eso con está bien estilo padre. Anne. O sea, Sí. está cool la idea de que la ergonomía fue gracias a una mujer grandota que pensó en estas sillas no son cómodas. De, hagamos oye, unas me más duele la cómodas". espalda. Creo que si le pongo esto más así me va a doler menos. Soporte lumbar, gracias Ajá. a Anne. O sea, la verdad está curioso. Alguien que usa tanto su soporte lumbar como yo, se lo agradezco a Anne. Muchas gracias. En arquitectura también hubo muchas construcciones, muchos palacios que se hicieron por orden de ella y dio mucho dinero a arquitectos. Entonces también mucho del panorama actual británico es gracias a su influencia y su dinero. Como cada quien tiene sus habilidades. O sea, yo ahora hubiera Sí. sido una muy buena arquitecta o diseñadora gráfica. ¿Y te imaginas? O diseñadora industrial. Lo hubiera pasado muy bien. Se hubiera divertido bastante. Se hubiera Probablemente divertido. hubiera hecho que caminar un poquito más para que se activara su cuerpo. Movimiento, arquitecta Para ella. que fuera movimiento. Sí, entonces pues sí. Y así termina esta triste, pero no tan triste porque hizo muchas cosas, historia de nuestra cabrona malhablada Ana de Gran Bretaña, la primera en su nombre, Gran Bretaña. Y Ana, creo que no ha habido más Anas ¿No? después de ella. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Creo que son de que hermanas de la reina o algo Ajá, así. sí, Ajá. no. Anas reinantes, creo que sí es la única, ¿eh? ¿Cómo se llama el hijo del príncipe de ahorita? El hijo del príncipe de ahorita, George. ¿George? Sí. Se llama George. George. Regresamos a los Georges. Sí. ¿Todos se llaman William o George? George, Literal. no me acuerdo cómo se llama la niña y luego Luis. Ah, aparte, Luis. Sí, el chiquitito es Luis. No me acuerdo cómo se llama la niña, súper mal. Ay, pero bueno, ya nos estamos pasando. Ojalá hayan disfrutado mucho este episodio como nosotras al estar hablando de nuestra queridísima reina Ana de Gran Bretaña. Y pues sí, ya es todo por mí, Ya Gaby. nos vemos en el siguiente. Espero que la siguiente cabrona no haya tenido tantos embarazos. Es que pobrecita. Pobrecita. Pero bueno, los dejamos. Bye. Bye. Si quieres escuchar a alguien en especial, no dudes a contactarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com.